esta hora damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País Unidad Primero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Una única aclaración. Soy asambleísta por el Movimiento Mejor, aliado a Alianza País. Ay, muchísimas gracias por la corrección. Quiero empezar esta entrevista, preguntándoles, se cumplió la primera ronda de comparecencias de funcionarios y exfuncionarios de Estados que ustedes consideran debían una explicación al país tras la fuga de Fernando Alvarado. En esta primera ronda de comparecencias, ¿se satisfacieron quizás algunas de las inquietudes que usted tenía como asambleísta en torno a ese tema? Bueno, el día de ayer se citó a 9 funcionarios, una exfuncionaria, pero solamente se recibieron 3 comparecencias. Obviamente eso deja muchas preguntas todavía pendientes y tendremos que evacuarlas en la siguiente sesión de pleno, donde esperamos que asistan estas autoridades. En todo caso, me parece que la comparecencia del ministro Granda, de la exministra Alvarado y del fiscal, pues responden muchas de las inquietudes. Sin embargo, la preocupación sigue latente en torno al nivel de complicidad que pudo existir por parte de funcionarios dentro del aparataje estatal que pudieron servir de cómplices para que se dé la fuga del ahora prófugo Alvarado, ¿no? Pero se va esclareciendo el camino para poder determinar responsabilidades, porque se cumple ya mañana una semana desde que el mismo Fernando Alvarado anunció que saldría del país para buscar asilo fuera del Ecuador y todavía el gobierno no logra corroborar si efectivamente se cumplió con esta fuga y tampoco pues determinar cuál sería el lugar donde estaría asilado. Entonces, ¿se van esclareciendo responsabilidades? Tiene que darse una investigación completamente transparente, además de integral, en el sentido de cómo fue que se dio esta fuga, cuál fue el tipo de ayuda que recibió, si los operadores que no informaron de estas anomalías, de estas alertas, 245 alertas de quitada de pulsera, evidentemente se genera una inquietud en todo el país en torno a por qué esto no fue reportado a las máximas autoridades, a pesar de que la funcionaria Vanessa Guillén informó que ella sí trasladó la información a sus superiores. Queremos saber justamente hasta qué nivel jerárquico llegó ese informe. En todo caso, esa es la investigación que tiene que llevar adelante la Fiscalía de manera independiente. Más allá de dónde se encuentre ahora el prófugo Alvarado, pues evidentemente lo que tenemos que es entender que tiene que pasarse revisa a todas y cada una de las carteras de Estado para que evidentemente todos estos funcionarios que no están comprometidos con la lucha contra la corrupción pues sean removidos de su cargo, ¿no? Pero para ustedes, desde su punto de vista, ¿en quién o en quiénes recae esta responsabilidad? Me parece que es precisamente este aparataje que está enquistado todavía en las diferentes carteras de Estado, no solamente en el tema del Ministerio de Justicia, pues Liz, hay muchísimos ministerios que todavía tienen una cantidad importante de funcionarios a los cuales no les interesa que se transparenten las cosas, porque han sido parte de la toma de decisiones de temas que han afectado a los intereses nacionales, el sector eléctrico, el sector minero. Cada uno de los ministerios tiene que pasar revista de cuáles son los funcionarios que realmente están comprometidos con esta transparencia, con este trabajo honesto y con la lucha contra la corrupción. Quien no lo esté, pues tiene que dar un paso al costado. Y creo que ese es el propósito del gobierno en este momento y me parece que es absolutamente sano, que es correcto, que debió hacerse hace tiempo, también es verdad, pero que ahora es el momento de hacerlo con más rigurosidad. Pero ¿cómo lograr determinar eso? Porque son funcionarios que a lo mejor ya tienen más de un año en este gobierno y que fingían a lo mejor de estar respaldando al gobierno de Lenín Moreno cuando realmente pues continúan apoyando al gobierno de la década pasada. No es una tarea sencilla lograr determinar quiénes sí, se tiene que realizar con una investigación absolutamente seria, responsable. Me parece que, si bien es cierto, pueden haber funcionarios que, como muchos ecuatorianos, creyeron en el expresidente Correa, pues los hechos demuestran de que se puede corregir y que evidentemente ahora es el momento de hacerlo. Sin embargo, cuando ya existen pruebas, evidencias de que algún funcionario haya ocultado información, algún funcionario no haya permitido que se transparente lo actuado, en ese caso pues tiene que seguirse lo que dice el debido proceso y las autoridades competentes pues llegar a sancionar, ¿no? A través de las redes sociales, usted, voy a coger sus palabras sexuales, ha dicho que considera que hubo complicidad en la fuga por parte de funcionarios que se encuentran todavía trabajando en la estructura del Estado. Y dice que se debe eliminar, como lo ha dicho ahora, pues este entrampado de empleados del anterior gobierno que no les interesa que se luche contra la corrupción. Ahora usted me habla de hacer esta investigación profunda para lograr determinar quiénes son, pero debe ir a los mandos medios, a los altos mandos también. ¿A quiénes debe ir dirigida esta investigación entonces? ¿Y a quiénes se refiere usted con estas palabras? Todo tiene que ser investigado. En eso acojo las palabras de nuestro presidente de la República. Evidentemente aquí tiene que hacerse una investigación profunda de todo lo que se viene actuando y en eso no hay ningún tipo de cargo que esté exento de la investigación.
En este caso, nosotros como legislativo, pues nos reservamos el derecho también de ejercer nuestro control político. Eso es lo que tenemos que hacer desde la Comisión de Fiscalización. Por eso esperamos que en la próxima sesión de pleno podamos recibir las comparecencias que hacen falta para poder tener mayor criterio, más elementos y poder evacuar todos estos procesos, estas iniciativas fiscalizadoras dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero la investigación tiene que ser absolutamente a todos los funcionarios. Nadie está por encima de la ley, nadie tiene privilegios de no estar justamente dentro de este proceso de transparencia y honestidad. ¿Y debe quedarse esa investigación simplemente en lo que está relacionado con el caso de la fuga de Fernando Alvarado o quizás en el momento para que se realice una depuración dentro del gobierno de Lenín Moreno, como algunas voces ya lo han mencionado y lo han sugerido, que se dé una redefinición del mismo gobierno? Más que una redefinición, es una gran oportunidad que tiene hoy el presidente, repito, de pasar una revista integral a todas las carteras de Estado, porque, repito, este no es un problema exclusivo del Ministerio de Justicia. Hemos visto que en el sector eléctrico han habido muchísimas irregularidades, tenemos todos los proyectos emblemáticos atravesando grandes problemas y ahí tiene que hacerse una investigación exhaustiva para que se determine responsables, funcionarios que en muchos casos siguen todavía trabajando para el Ministerio de Electricidad y que evidentemente tienen que responder. Por lo tanto, esta no es una situación exclusiva de un ministerio, sino de todas las carteras de Estado que tienen que comprometerse precisamente con este proceso de purga para que solamente los funcionarios que estén comprometidos con el combate contra la corrupción, un trabajo honesto y transparente, pues puedan seguir sirviendo a los ecuatorianos. ¿Quiénes podrían quedar excluidos desde ese punto de vista de esta investigación integral, que ya no solamente, como usted lo dice, abarcaría el caso de la fuga de Fernando Alvarado, sino dentro de otras instituciones, porque quizás, aunque hayan sido figuras visibles del correísmo, ahora se han alineado a las políticas de Lenín Moreno? ¿A quiénes excluiría usted quizás? No se trata de dar nombres, repito lo dicho, nadie debe estar excluido de este proceso de transparencia y trabajo en contra de la corrupción. Es decir, lo que tenemos que dejar claro es que la libertad, como lo he dicho antes, no hay persona más libre que quien no tiene nada que esconder. Entonces nadie, ningún funcionario, por más alto cargo que tenga, deberá por decisión propia excluirse de este proceso de investigación, de este proceso de purga. Más bien deberemos todos estar dispuestos a que se transparente absolutamente todo, que se investigue y que obviamente quien demuestre y que cuando existan pruebas de que hay funcionarios que no han servido a los intereses nacionales, pues sean removidos de su cargo. Ahora, tras escuchar las comparecencias ayer del ministro de la Política, el ministro de Justicia encargado, Paul Granda, y de la ex ministra de Justicia, Rosana Alvarado, algunos bloques como el del Partido Social Cristiano, Creo, Suma, han dicho que no descartan el establecer juicios políticos. ¿Usted concuerda con que podrían llegar a tomar esa decisión como pleno? Hay que evaluarlo, esperemos a recibir las comparecencias que hacen falta en la próxima sesión de pleno y, como lo hemos dicho ya, en la Comisión de Fiscalización y Control Político acogeremos todos estos elementos y procesaremos estas iniciativas fiscalizadoras y de control político. Es un legítimo derecho que tenemos los legisladores, por lo tanto todo está sobre la mesa, es necesario que se actúe con total independencia. Me parece que ese es uno de los más grandes compromisos que tiene el presidente de la República, esa exigencia a las demás funciones del Estado para actuar de manera independiente y, por lo tanto, pues en este sentido nosotros en la Comisión de Fiscalización y Control Político, de la cual soy miembro, pues vamos a procesar todos estos temas. Ahora, para algunos este deseo o discurso también de descorreizar, por así decirlo, el país como sinónimo de lucha contra la corrupción, resulta un mensaje contradictorio cuando se dan dentro de la Asamblea acciones como las de ayer, donde, por ejemplo, morenistas y correístas hasta cierto punto pues coincidieron en la forma de actuar frente a la censura del ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. ¿Cómo califica usted entonces, por ejemplo, este hecho? Bueno, discrepo con lo dicho por usted en este momento, porque en realidad me parece que fue el correísmo el que salvó al exministro de la Torre de una censura. Evidentemente, cuando la presidenta encargada, la asambleísta Bonilla, decide llamar a votación teniendo solamente presentes por encima de 70 asambleístas, era evidente y obvio que no iban a haber los votos suficientes. Lo correcto hubiera sido suspender la votación para cuando estemos todos los asambleístas presentes y se pueda procesar una votación integral. En todo caso, el pueblo ecuatoriano vio que el bloque de la Revolución Ciudadana pues decidió ausentarse. Muchos de los compañeros miembros del bloque de Alianza País y movimientos aliados
pues decidieron optar por una estrategia de quizás dejar sin quórum a la Asamblea, al Pleno, para poder procesar la votación en una siguiente ocasión, porque era obvio que no iban a haber los votos. Sin embargo, la presidenta encargada decidió continuar con la votación y eso ocasionó que básicamente se salvara el exministro de la Torre. Sí, una de las razones fue precisamente la inasistencia de algunos legisladores, como usted lo menciona, pero también dentro de las votaciones hubo algunas abstenciones por parte de legisladores del movimiento oficialista. Bueno, precisamente esa es la nueva democracia que nosotros tenemos hoy, el derecho de ejercer, en donde cada quien pues deberá responder por sus votaciones y cada quien pues tiene que tener la capacidad de plantear unas posturas, aunque éstas sean diferentes a las que el bloque haya determinado. Por eso mismo, como una intención, una vez que ya no habían los votos suficientes, cada asambleísta deberá responder por su abstención, por su voto en contra, por su voto a favor o por su ausencia. Ahora, la comisión que investiga la denuncia por supuestos cobros irregulares a colaboradores por parte de la asambleísta Norma Vallejo ha presentado su informe y dentro de su recomendación está la destitución de la legisladora al considerar que hay pruebas irrefutables. ¿Votará usted a favor o en contra de esta sanción? El día de ayer tuvimos conocimiento de que la comisión de manera unánime, la comisión tripartita, de manera unánime aprobó un informe que recomienda la destitución de la asambleísta Vallejo. Esto pues debe ser valorado dentro del espacio siguiente, que sería el Pleno de la Asamblea Nacional. Como lo he dicho antes, pues cualquier asambleísta al cual se le respete el debido proceso y se dé una investigación absolutamente seria, transparente, y que evidentemente demuestre que han habido irregularidades, pues debe responder. Yo lo dije en su momento, pues si a cualquier asambleísta, después de una investigación por las autoridades competentes, se le demuestra que hay irregularidades de esta naturaleza, pues que renuncie. Si no lo hace, si no da un paso al costado, pues será la Asamblea Nacional, el Pleno, el que decidirá en base a los elementos que el informe ha presentado. Ahora, hace unos minutos usted me hablaba de la necesidad de la depuración en algunas estructuras del Estado y qué hacer en la Asamblea, donde últimamente pues han surgido ciertos hechos que también ponen en entredicho a legisladores. Uno, el caso de la asambleísta que acabamos de nombrar, Norma Vallejo, está el caso de la asambleísta Sofía Espín. ¿Cómo actuar ahí en los casos que conciernen a la Asamblea? Me parece que es necesario un gran consenso por una mejor Asamblea. Me parece que la coordinación entre las diferentes bancadas es necesaria y se está logrando. Me parece también que ahora, en este nuevo momento que atraviesa la Asamblea, es indudable que pasó por duros escenarios en donde incluso tuvo que haber un cambio de su máxima autoridad, pero ahora es el compromiso de los 137 asambleístas de sacar adelante la institucionalidad. Esto no se trata de minar justamente el trabajo de las diferentes funciones del Estado, sino más bien comprometernos por los intereses que tiene la ciudadanía. Una vez que ya cerremos este capítulo de este tipo de denuncias que obviamente afectan y que deben investigarse, absolutamente todas, pero que afectan a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, tiene que seguirse trabajando por los intereses nacionales. En este sentido, pues, el consenso entre las diferentes bancadas por una mejor asamblea que entienda y que perciba las necesidades de los ciudadanos y que dé resultados con las normativas, con los procesos de fiscalización, es lo que puede sacar adelante la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Pero se debe cerrar el capítulo tras esto que se ha conocido, también dar paso a una investigación ya más prolija sobre hechos como este del cobro de diezmos, cobros irregulares a colaboradores, una vez que han salido a la luz algunos de los casos. Bueno, acá se han hecho investigaciones individuales. Una propuesta que hice en su momento fue que se conformara una comisión ocasional para que se investiguen todas estas denuncias. Se ha decidido ir por la vía de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se conformen estas comisiones tripartitas para cada uno de los casos de los asambleístas que tengan denuncias de esta naturaleza, ¿no? Entonces, también hay que dejar algo claro. No podemos generalizar. Estamos hablando de 137 asambleístas que conformamos este periodo legislativo y hasta el momento se entienden que no hay más de 5 casos concretos en donde tengan denuncias presentadas en las entidades, a través de las entidades competentes. En ese sentido, no podemos decir que la Asamblea Nacional en su totalidad está incurriendo en este tipo de prácticas. Lo que sí debemos estar totalmente comprometidos es que cualquier denuncia debe ser investigada y que cualquier asambleísta al cual se le demuestre después de una investigación seria que ha incurrido en estas prácticas, pues debe ser removido de su cargo. Sea del partido que sea. Sea el partido que sea. Esto no se trata de un tema partidista, de una organización política. Cualquier asambleísta de cualquier bancada que haya incurrido en estas deplorables prácticas, pues tiene que ser removido. Quiero agradecerle, asambleísta, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.